Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas, que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Hay partidazos el fin de semana y nosotros tenemos que hablar de ellos con José. Primera apuesta, ¿qué tal estás, amigo? Muy buenas noches, Adri. Hay ganas de hablar de un partido en concreto, parece que va a ser un monográfico. Es verdad que la gente habitualmente, si hablas de un partido, se quejan. Si no hablas de un partido importante, se quejan también, pero la realidad es que esta semana ocupa o copa prácticamente todo el fútbol español con ese Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, que todo el mundo dice que puede ser o inclinar la liga para el Barça si lo gana, o en este caso acercar muchísimo al Real Madrid y eso darle confianza en este caso de cara al final de temporada. José, hablamos de este partido, ¿qué te parece? Pues sí, es el mejor partido de esta jornada y bueno, yo como aficionado al Atleti, lo que opino, yo creo que a mí me gusta mucho la cuota del Barça. Se paga 2,25, incluso se puede meter el DNB, creo que está, o el handicap asiático 0-0, que está a 1,70. El Atleti es que tiene muchas bajas. Le falta a Llorente, Johnny en medio campos, tiene lesionado a Barrios y a Mendoza, no tiene prácticamente ningún centrocampista, un Coque. Pero claro, ¿qué hace el Atleti? Saca a Coque los titulares y luego que acaban de venir de las selecciones muchos, Julián, los argentinos, Sorlos, que encima está lesionado ahora, bueno, que se ha lesionado, se dio un golpe en la cabeza, no se sabe si va a poder jugar. Y se te cansan para el miércoles que juega, o el martes, no sé qué día es, de la Champions. Bueno, yo creo que el Atleti no es el equipo que tiene planteado sacar Simeone, pero yo creo que va a tirar un poco el partido, que va a jugar con suplentes, incluso algún canterano. El Barça tampoco se puede arriesgar a jugar, a asestear mucho, porque, bueno, si pierde se le pone el Madrid a un punto y el Madrid a un punto, con todas las jornadas que quedan todavía, te come. Entonces, no me imagino un escenario en el que el Barça no gane este partido. Yo incluso meterle la cuota simple 2,25, en este caso me gusta. La verdad que es un partido que muchos marcan en el calendario porque precisamente es un momento en el que el Barça podría perder puntos contra un rival que es de los más fuertes de la competición, pero sí que es verdad, José, que lo has explicado muy bien, pero es que el Atlético de Madrid en Liga no se juega absolutamente nada y precisamente tiene una fecha marcada en el calendario que es contra el Barça en Champions. No sé si este partido, quizás con algunas rotaciones, como tú bien dices, por parte del Atlético de Madrid, tanto por jugadores lesionados como por jugadores que vienen de parón, le puede servir a Diego Pablo Simeone para afrontar esa eliminatoria de Champions. Bueno, a ver, servir. Yo creo que lo ideal es que no se te lesione ningún jugador y casi, no digo, está un poco feo decirlo en estas palabras, pero para mí regalar el partido. Es que no. A lo mejor si hubiera pillado en otra fecha que hubiera sido. Que no hubiera pillado la fecha FIFA entre medias, claro. Pero hacer jugar a los jugadores después de. Es que a lo mejor los sudamericanos eso entrenan un día y lo vas a hacer jugar, metes a paliza contra el Barça. No creo. Además, cuantas menos cartas enseñes de cara a al doble enfrentamiento europeo, mejor. Pues sí, señor, mucho valor para esa cuota simple de victoria del Fútbol Club Barcelona y como bien ha dicho José, pues si queréis algo un poquito más seguro, ese DNB que también se paga bastante bien a favor del Fútbol Club Barcelona. Vamos con otro partido de esta competición liguera que te parece interesante. Nos vamos al domingo y que es un duelo que, cuidado que como dicen algunos, las papas apretan y queman ambas dos. Oviedo-Sevilla. Sí. Bueno, a mí este partido me gusta porque la verdad es que le tengo mucha fe al entrenador que ha fichado el Sevilla, a Luis García. Me parece que me sorprende que haya estado sin equipo después de que se
de que el año pasado le cesara el Alavés. Sí, correcto. Y bueno, yo el Oviedo ya le veo muy descolgado. Está ya, creo, a 7-8 puntos de la salvación. Y aparte es que la dinámica de trae no es buena. El último día regaló el partido que parecía que tenía todavía alguna opción con el Levante. Y no sé, yo creo desde el principio de temporada a mí el Sevilla tampoco me parece que sea tan mal equipo para estar en la zona tan abajo como está. Y yo creo que le va a sentar bien el cambio de entrenador, a lo mejor un entrenador que haga las cosas un poquito más sencillas. Yo creo que Almeida se complicaba un poco la vida con los esquemas, hacía cosas muy raras, meter a jugar siempre con 3 centrales, meter a jugar a Gudel de central, no sacaba nunca un centrocampista así un poco de toque como Jan Jordan, que vale, que ha estado lesionado eso, pero es que yo el Sí. último día que le vi al Sevilla jugaban Agumé, Mendy, algunos de talentoso tienes que sacar para que el juego del equipo vaya bien. Y yo creo que Luis García, pues, no sé, que algo va a cambiar para mejor. Y es un entrenador que lo ha hecho bien en todos los equipos, prácticamente los que ha estado, y para la situación en la que se encuentra Sevilla, que como pierda se mete en un lío tremendo, el Oviedo ya un poco descolgado, yo creo que este partido lo gana el Sevilla, sinceramente. Me gusta la cuota, el DNB a 1,80, creo que está. Es también un partido que me gusta bastante. Bueno, sería que se cumpla el dicho, ¿no? De entrenador nuevo, victoria segura. Sí, sí, sí. Es verdad que No, yo creo que ahí sí, perdona, sí. casi siempre que comentamos eso, yo es que ahí siempre veo un empate, pero no suele perder nunca el equipo que estrena entrenador, entonces también me gusta la cuota por eso. Sí, señor. Pues esa cuota de NB para el Sevilla, que se enfrenta al Oviedo a las 6:30 del domingo. Estaremos muy atentos a tanto ese partido como al del Fútbol Club Barcelona, que seguro que mucha gente lo va a ver a las 9 de la noche el sábado. José, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Vale, Adri, un abrazo, cuídate. Buenas noches. Venga, que ya hay ganas de hablar del fin de semana. Jonas, tu amigo, ¿qué tal estás? Muy buenas, Adrián, ¿qué tal? Hay ganas de hablar del fin de semana porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Antes, precisamente, ya que venimos precedido a lo que ha sucedido en este parón de selecciones, en ese partido de España, una opinión de los dos temas caldentes que ha habido en este parón, que ha sido el tema de Joan García y el tema de, bueno, el racismo que ha habido en ese RCD Stadium, que es algo que no se separa del fútbol español, lamentablemente. Sí, como bien dices, pues en estas jornadas de selecciones y sobre todo en lo que atañe a España, que eran dos partidos pues con ninguna importancia clasificatoria porque eran amistosos, pues hay que fijarse lamentablemente en lo extradeportivo. Por un lado, como dices, lo de Joan García, para mí, bueno, pues fue una sorpresa en principio que convocase a los 4 porteros. Al final le dio esos minutos en Cornellá. Yo creo que era mejorable esa gestión por parte de la Fuente, porque ayer el caldo de cultivo allí ya era para proferirle pitos. Y yo creo que de haberle dado unos minutos quizá mejor en la Cerámica, donde Joan García tuviese un debut más placentero, ¿no? Total. Está claro que los pitos son una forma de manifestarse. Yo creo que no caben en un partido de la selección española, porque bueno, Joan García al final está defendiendo la portería de España y ayer yo creo que la gente tenía que apoyar a España y quitarse la camiseta de cualquier equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso lo pudo manejar mejor Luis de la Fuente. En mi opinión, yo creo que Joan García sí va a ir al Mundial con esta convocatoria y dándole esos minutos. No tendría sentido que ahora lo deje fuera, ¿no? Tras llevarlo. Y luego, pues bueno, lo otro, lo que comentas, los lamentables cánticos y tal, pues una más, sí, la verdad que son cosas que no gustan, van últimamente, como bien decías, unidas un poco a la liga y a este país. Y sobre todo, por encima de todo, yo creo que el respeto, ¿no? El respeto al himno, que ya no se le tuvo, ¿no? Desde la afición que estaba, o parte de la afición que estaba en Cornellá.
Y luego, bueno, pues esos cánticos que son de mal gusto. Es verdad que yo, ante todo, pues yo quiero respeto, ¿no? Para todos. Y en ese sentido, la afición o los que fueron ayer a proferir esos cánticos y a esos silbidos contra el himno de Egipto, pues bueno, yo creo que se deben dedicar mejor a animar a su equipo, en este caso la selección española, y no a meterse con el rival ni a faltar el respeto, que sobre todo, pues eso, por encima de todo, para mí en cualquier ámbito de la vida está el respeto. Pues dicho queda, nosotros que vamos a hablar de lo deportivo, vamos a hablar del fin de semana, porque precisamente siempre se habla del tema del virus FIFA, John, y la realidad es que al Barça le afectó en esa primera fecha de Brasil con uno de los jugadores más importantes que tiene en la plantilla, como es Rafinha. Es cierto que a lo mejor no estaba al mismo nivel que venía de antes de la lesión, podríamos decir, pero es un jugador que siempre imprime una actitud encomiable y que tiene siempre las aptitudes necesarias para que el Barça marque más goles que el rival. No va a estar Rafinha y eso es un problemón porque es que el Barça visita el Metropolitano. Sí, sí, como bien dices, es un jugador importantísimo en el Barça. Es cierto que no, el nivel quizá no es tan alto como en otras etapas, ¿no? De los últimos años, estos 2 últimos años en el Barça, pero es un jugador capital, ¿no? En el inicio de esa presión alta del Barça, como contagia a los compañeros, es un capitán, ¿no? Y es una baja importantísima, ya no solo para ese partido de Liga del Metropolitano, sino para la inminente ronda de Champions, también contra el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid también sufrió lo suyo, ¿no? Con la baja también de Johnny Cardoso, que Sí. parece que se lesionó también, aunque iba a ser baja para este partido. Hay que ver también cómo encara el Atlético de Madrid este partido de Liga, sabiendo que en Liga, bueno, pues ya prácticamente se juega poco y que pues tiene ahí la Champions, ¿no? Para poder buscar un acceso a semifinales ante el Barça. También Sorloth llega con ese golpe en la cabeza, ¿no? A ver cómo se gestiona eso, a solo 3 días del partido contra el Barça. Y importante este partido para el Barça, más que nada. Yo creo que ahí el Barça tiene esa desventaja de cara a la Champions, de que tiene que ponerlo todo lo que pueda en Liga, porque en Liga no se puede dejar ir el Barça. Mientras que el Atleti yo creo que sí puede jugar un poco más con esa carga por el virus FIFA y rotar más de cara a, como digo, a poner todos los huevos en la cesta de la Champions, porque en la Liga, pues más o menos ya lo que queda, yo creo que es un poco dejarse ir, ¿no? Que el Atleti haga pues ese top 4, que es el mínimo exigible para centrarse en Champions y Copa. Quiero preguntarte una cosa respecto a este partido, porque en el parón yo creo que se empieza a medir todo, ¿no? Y es cierto, si no me equivoco, que por parte de los jugadores del Atlético de Madrid, muchos de ellos tienen que viajar desde Latinoamérica a Madrid y en cambio el Barça tenía muchos jugadores, por ejemplo, en la selección española, que han jugado precisamente en el RCD Stadium, o sea, que están en casa. Entiendo que esto también afecta, porque claro, entre el viaje que se ha tenido que pegar Julián y los demás en el día de hoy, tienen que pasar prácticamente todo el día volando, llegan en el día de, seguramente en la noche de hoy y tal, que le quitas casi un día de descanso, en concreto, comparando jugadores, me refiero. Totalmente, sí, es importantísimo lo que dices. Muchos cruzaron el charco, los Julián, Juliano, incluso eso, Johnny Cardoso, que Sí, jugó con correcto. Estados Unidos. Tienen más jugadores el Atlético de Madrid, es verdad que en este parón tuvieron que cruzar al continente americano. Y es claro que sí, claro que es una ventaja y además pues eso incide más en lo que comentaba de que me caben muchas más rotaciones en el Atleti de cara al partido de Liga, que el Barça, ¿no? Que ya entre las lesiones va a presentar un 11 a lo mejor más cogido con pinzas, pero va a tener que poner todo lo que tenga en liza, ¿no? Sin pensar en la eliminatoria de Champions, porque es un partido clave en la Liga para el Barça. No puede fallar si quiere seguir con esa ventaja frente a la clasificación, Total. mientras que el Atleti sí puede jugar con ese descanso, va a darles descanso de cara a la eliminatoria de Champions, como digo, que seguramente lo tendrán más en una de sus prioridades, ¿no? Por encima de la Liga. Yo creo que el partido del sábado en el Metropolitano, pues el Atleti se juega muchísimo menos que el Barça y creo que se hará notar eso en el 11 del Cholo Simeone, con el añadido de este virus FIFA que comentas y los jugadores que tuvieron que cruzar a América. Nos vamos al otro partido, precisamente ya hablando del Fútbol Club Barcelona, del Atlético de Madrid y ambos dos, que es cierto que se van a ver las caras en Champions, pero jugándose la Liga al Fútbol Club Barcelona. El otro partido que también se juega la Liga, tanto uno con el descenso como otro con el título, porque a las 4:15 hay un gran partido como es el Real Club Deportivo Mallorca frente al Real Madrid. Sí, y otro partido igual, ¿no? Yo creo que partido peligroso por de dónde se viene, por una baja capital que tiene el Madrid, como es la de Fede Valverde, ¿no? Por Sí. sanción.
Y también, bueno, pues con jugadores afectados, ¿no? Que cruzaron el charco también y acumularon minutos como Vinicius. Bueno, pues yo creo que partido complicado, más complicado quizá de lo que pueda parecer el del Madrid, un Mallorca que se juega la vida. En estos últimos 10 partidos parece que no, pero los equipos de abajo cuestan más ganarles a los que se están jugando la vida. El Madrid también tiene en el horizonte esa eliminatoria con el Bayern de Múnich, tiene que también, yo creo que jugar con eso también, no puede dejar la liga a un lado, pero bueno, también tiene un ojo seguramente en Champions. Y como digo, el Madrid, obviamente, al igual que el Barça, son equipos muy, muy afectados por el llamado virus FIFA. Y sin duda yo creo que va a ser un partido más difícil de lo que parece para el Madrid. Un Mallorca que además recupera jugadores, aunque bueno, parece que su principal estrella, Muriqui, vendrá algo Sí. tocado, ¿no? Anímicamente por la eliminación, ya que tuvieron tan cerca ese acceso al Mundial y Kosovo no pudo acceder. Pero bueno, lo dicho, el Mallorca recupera jugadores y es un equipo que se juega la vida. Que se juega la vida, con De Michelis está mostrando un mejor tono. Y el Madrid es verdad que viene bien, pero hay que ver cómo llegan sus hombres importantes y fuera de casa siempre es un partido también más complicado que si juegas obviamente en tu campo. Y yo tendría cuidado ahí con todos los hándicaps negativos a favor del Madrid y demás, porque son partidos que se suele sufrir mucho y más en estos meses donde se decide todo como abril y mayo. Partido trampa, podríamos decir, la verdad. Sí, totalmente. John, que vaya bien el fin de semana, a ver si tenemos el ojo puesto tanto en el Fútbol Club Barcelona como en el Real Madrid, a ver si vemos valor en esos encuentros. Un abrazo, amigo. Muy bien, buen fin de semana. Nos vemos. Chao. Momento de Euroliga, porque es que está al rojo vivo ahora mismo Luis de Bravenderbet, amigo. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Adrián. Está el rojo vivo porque queda nada. Estamos en la jornada 35 de 38. La clasificación más apretada que nunca. Y además en el día de hoy ya hemos tenido un encuentro que ha terminado ese Bayern 85, Fenerbahce 76. Luis. Sí, el Fenerbahce que hace pocas jornadas parecía que iba a imponerse en la fase regular de la Euroliga. Está perdiendo comba, está perdiendo los últimos partidos claro, si de ganar esta semana el Real Madrid le empata el Real Madrid, el Olympiacos igual, y Valencia está con 2 victorias menos, que es lo mismo que de ganar pues se pondría una. O sea, ese primer puesto de Fenerbahce que parecía claro hace unas semanas, ahora mismo tiene varios candidatos. Qué interesante siempre es la Euroliga y hay que esperar hasta el final para decidirlo. Vamos a ver quién entra en ese playoff, quién entra por supuesto luego en esa Final Four, pero la verdad que está muy emocionante y todo muy apretado en los 8 primeros puestos ahora mismo de la tabla. Y vamos a hablar de los españoles, que en el día de mañana ya tienen sus encuentros, empezando por ese Zalgiris-Barça a las 7 de la tarde, Luis. Duelo directo porque los dos están igualados a victorias. Eso es el balance de 20-14 para ambos. Un clásico en Europa, el Zalgiris-Barça. Un Zalgiris que en la primera vuelta asaltó el Palau y que en casa está muy muy fuerte y ha ganado sus últimos 6 partidos, incluido Real Madrid, Estrella Roja. Está demostrando que asaltar el Zalgiris Arena es muy 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 complicado esta temporada. Y aquí reciba al Barça, un Barça que realmente no está bien en los últimos partidos, está alternando muy regular, alternando actuaciones como se espera de él, con grandes fiascos, podemos decir, sí, y como el que tuvo ante el Real Madrid. Y creo que el Zalgiris es favorito pese a que no es lo que queremos, pero que es favorito para llevarse la victoria ante el Barça. Fíjate que es un duelo directo y de ganar el Barça, pues yo creo que daría un paso de gigante para clasificar entre los 6 primeros, pero la realidad es que
no estamos viendo al Barça, como bien dice Luis, más fiable, ¿eh? Es cierto que viene de 2 victorias, pero las 2 en casa, que también hay que matizar contra Efes y Estrella Roja, si no me equivoco. Sí. Nos vamos a los otros partidos. Es verdad que hay un enfrentamiento entre españoles, luego lo vemos. Lo último, para el partido de Valencia Basket nos tenemos que ir el viernes a las 8:30, que se enfrenta a la Virtus. Sí, el Valencia Basket se enfrenta a la Virtus, una Virtus que realmente ya hace tiempo que no tiene nada que hacer en Euroliga, ha perdido sus últimos 5 partidos europeos, de los últimos 9 solo ha conseguido una victoria, y bueno, precisamente ante el Barça fue la victoria de la Virtus. Uh-huh. Y ahora Valencia pues debe de ganar este partido porque está entre los 4 primeros, y para mantenerse entre los 4 primeros ante una Virtus que ya te digo que ha perdido el otro día también, ayer de paliza contra París, y bueno, pues creo que Valencia va a ganar el partido. Incluso es interesante su hándicap porque creo que va a resolver con comodidad, no, porque no hay ningún partido cómodo en esta Euroliga, pero creo que sí que es capaz de sacar el hándicap para este partido. Y para acabar la jornada, precisamente duelo español entre Baskonia y Real Madrid. Claro, un Baskonia que rompió la semana pasada una racha de 8 derrotas consecutivas en Euroliga. Hizo un gran partido, un partido muy bonito contra Hapoel, un partido que se fueron los 2 equipos por encima de los 100 puntos. Y aquí recibe al Real Madrid, un Real Madrid que, como decíamos antes, de ganar empata victorias con Fenerbahce y no se asegura matemáticamente, pero pone las cosas muy bien para quedar entre los 4 primeros. Bueno, pues es un partido para que el Madrid consiga una nueva victoria. Últimamente en Europa está bien, pero bueno, como decimos, Baskonia le ganó la semana pasada a Hapoel y no va a regalar tampoco el partido. Y en casa ya sabemos que en el US Arena la verdad que Baskonia siempre es un hueso duro de roer. Hablando en general de la jornada, y si te parece lo ampliamos en este caso a las jornadas que quedan, porque está todo muy apretado, ¿en qué nos tenemos que centrar más o menos? Pues a ver, tenemos que, por ejemplo, esta jornada, y como dices tú, para ampliarlo para las que quedan, los equipos que se juegan algo, hay muchos partidos contra equipos que no se juegan nada. Realmente hay algunos equipos que, aunque no se juegan nada, lo están haciendo muy muy bien, como el Partizan de Peñarroya, que lo está haciendo muy bien. ¿Cierto? Y hay que tenerlo en cuenta. Pero, por ejemplo, partidos como equipos como la Virtus, como Asbel, pues que ya no tienen nada en juego, pues pueden ser propicios estas últimas jornadas para apostar en contra equipos que sí que se están jugando el pasar adelante. Esta semana tenemos 2 partidos como el de Maccabi contra Efes y el Armani Milán que visita París. Son 2 equipos, Maccabi y Olimpia Milano, que están apurando sus opciones de clasificación, y los otros 2 equipos no realmente, pues bueno, ya hace semanas que no se juegan nada para seguir adelante en la clasificación, en la Euroliga. Entonces, bueno, pues pueden ser interesantes tanto esta semana, por ejemplo, apostar por Maccabi o por Olimpia Milano. Pues interesante, siempre fijarnos en esto. Por cierto, para acabar, me estaba fijando un poco en el calendario que los toca a los españoles, y fijándome precisamente en el calendario que nos tocan a los españoles, veo que Panathinaikos, que es uno precisamente de nuestros rivales directos, sobre todo para el Barça, que ahora mismo está empatado a victorias, tiene una semana muy complicada contra Hapoel ahora mismo, en esta misma semana, la siguiente contra el Barça, fuera, y la siguiente contra Valencia fuera. Así que vamos a ver si los españoles, precisamente derrotando a Panathinaikos, se dejan a un rival fuera. La verdad que el calendario está muy bonito, ¿eh? Real Madrid, por ejemplo, tiene la siguiente semana Olympiacos y la siguiente Fenerbahce. O sea, hay cosas que se van a decidir en esos duelos directos, que va a haber muchos en las últimas jornadas, y que lo contaremos con Luis. Luis, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Un abrazo, Adrián. Hasta la semana que viene.
esto que llega a su fin. Acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax. Recordar, por supuesto, esto para durante el programa y el final de ello. Y, por supuesto, para tu futuro día, para tu presente día y para tu pasado día, siempre recuerda apostar con responsabilidad para mayores de 18 años. Y nos vemos en el próximo programa.